Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Gen TV. Ya hemos hablado en programas anteriores con temas que se relacionan con nuestra vida cotidiana, como la inseguridad, la inflación, el estado de los trenes y de las rutas, las viviendas y el medio ambiente. En todos estos temas vemos que la gente no permanece indiferente, sino que se manifiesta y se moviliza. Familiares, víctimas, consumidores, todos buscan una mayor presencia del Estado para que se garanticen sus derechos. Todos reclaman justicia. Justicia para la distribución de la riqueza, para que nuestros derechos sean respetados. Es por eso que vamos a hablar con algunos protagonistas para ver hacia dónde van las demandas sociales que hacen foco en la justicia. También ver qué respuestas brindan las instituciones, porque la justicia no es un edificio o un poder del Estado, es igualdad frente a la ley, es que mis derechos y tus derechos sean respetados. Los invito a ver ahora objetos extraviados de esta semana. Conceptos extraviados. Un grupo numeroso de funcionarios nacionales ha extraviado el concepto de justicia en los pasillos de la Casa Rosada y ministerios. Los funcionarios aseguran que su pérdida se debe a que la misma lleva los ojos vendados, pero en realidad la justicia habría huido despavorida al escuchar barbaridades como: si algunos sectores conservadores de la Argentina sí se ven tentados de reemplazar lo que antes era el partido militar por el partido judicial. En su fuga habría sido acompañado por los principios de división de poderes, quienes ya lo venían planeando desde que supuesta posibilidad de que estas salas pretendan extender la cautelar más allá del día 7 de diciembre, sería también un alzamiento sobre el claro pronunciamiento de la Corte. Y el de igualdad ante la ley, quien habría tomado idéntica decisión al ser aprobado el per saltum por el Congreso de la Nación. De cruzarlos, se recomienda tener una rápida respuesta a la siguiente pregunta. ¿Pero quiénes son los extraviados? ¿Nosotros o los gobernantes? ¿Nosotros o los gobernantes? Se ruega a todas las personas que puedan aportar datos no ponerlos en manos de dichos funcionarios, porque serán tratados de golpistas y desestabilizadores, o en el peor de los casos, condenados a pasar un fin de semana aislados en un cuarto con Carlos Kunkel y Diana Conti. Y vamos a ver ahí de qué te disfrazás. Dicen que la justicia es ciega, pero parece que a algunos les conviene que mire para otro lado. Estuvimos con Margarita Stolbizer, diputada nacional y principal referente del GEN. Ella nos cuenta cómo ve hoy la justicia en nuestro país. ¿Cómo ves la justicia hoy en nuestro país? Estoy muy preocupada por la situación de la justicia. Primero porque nosotros tenemos un alto concepto de lo que debe ser el funcionamiento de la justicia. La justicia es siempre el ámbito último de instancia de tutela de los derechos de las personas, ¿no? Por eso es que muchas veces decimos también, ahí lo que se necesita es una rápida respuesta frente a los reclamos y las demandas de las personas, porque la justicia lenta no es justicia. Por otro lado, la justicia es también la garantía del funcionamiento de las instituciones. La justicia es la que controla que los demás poderes del Estado también funcionen. La garantía final del test de constitucionalidad de una norma lo tiene la justicia. Entonces, imagínate que esto le da un valor enorme en el funcionamiento de todo el sistema institucional, constitucional, el Estado de Derecho. Y también la justicia es la garantía que los ciudadanos tienen para que no haya impunidad de los crímenes, sobre todo. Esto tiene que ver no solo con el delito común, sino que hoy fundamentalmente necesitamos una justicia involucrada para evitar o reprimir, castigar severamente la corrupción. Esto tiene que ver con la vigencia de los derechos de las personas, con las instituciones, pero fundamentalmente con que los criminales no queden impunes. ¿Crees que el caso Vudú es un ejemplo desde cómo el gobierno garantiza impunidad? Sin duda, porque además hay que mirar también hoy el funcionamiento de la justicia frente a un gobierno decidido a meterse sobre la justicia. Hoy este gobierno está poniendo en riesgo la independencia que debe tener la justicia, la división de los poderes. La injerencia del gobierno se ve sobre todo en estos días cuando hay tanta manipulación de jueces en la designación y la remoción de los jueces. Ahí es donde no hay independencia. Se han metido en el Consejo de la Magistratura. No nos olvidemos la reforma de la ley del Consejo de la Magistratura para darle esta carta en la manga al gobierno de tener más cantidad de representantes y con eso poder incidir en la remoción y la designación de los jueces. Y también las presiones. En este momento la justicia está siendo objetivo de presiones terribles
para condicionar su acción y para que la justicia termine siendo una justicia no solo adicta, sino funcional a los intereses no del Estado ni de la nación, sino del partido que gobierna, ¿no? El caso Vudú es, si se quiere, por lo escandaloso, por la cantidad de cosas que todo esto implica, una de las cuestiones que nos obliga a poner la mira sobre la justicia. ¿Por qué razón? Vudú es hoy el vicepresidente elegido por voluntad y decisión personalísima de la presidenta de la Nación, por lo tanto lo que Vudú hace tiene a la presidenta atrás y esto tiene un enorme significado. Este hombre fue antes ministro de Economía. Siendo ministro de Economía está absolutamente comprobado que él tuvo una injerencia directa en un expediente que pasaba bajo su competencia, que era el expediente de la quiebra de la Chicone, la impresora donde se fabricaban los billetes, nada menos que el dinero. Aquí está entonces la segunda cuestión por la que el episodio es severamente grave. No estamos hablando de la impresión de un formulario, hablamos de la fabricación del dinero y eso lo hace muy grave. Este hombre lo que hace es tener una injerencia directa para que se favorezca a la empresa y sobre todo se favorezca el ingreso en ese negocio de la fábrica de dinero, que es un negocio enorme en términos económicos, pero además de altísimo riesgo, porque está en juego la seguridad económica y pública del Estado, ¿no es cierto? Para favorecer el ingreso de una empresa, de una sociedad, conformada por personas directamente vinculadas con él. Si bien lo que nosotros venimos planteando es que el delito se consuma no porque sean amigos. Lo que dice el Código Penal, cuando define como delito esta conducta, dice que cuando un funcionario se interesa por un expediente que pasa bajo su competencia, eso es un delito. A esto habría que agregar obviamente el patrimonio que posee Vudú y que no ha podido en ningún momento justificar. No es el único, este es el gobierno que tiene más cantidad de funcionarios enriquecidos sin poder acreditar el origen de sus fortunas. Pero volvamos a Vudú. Él permite este ingreso, nosotros destapamos este escándalo mucho antes que saliera en la prensa, incluso cuando detectamos que se estaba haciendo un vaciamiento de la capacidad productiva de la Casa de la Moneda. Ya desde ese momento advertíamos que los billetes de 100 pesos debían ser reemplazados por efecto de la inflación por un billete de 300 pesos o de 500, pero se mantenía el de 100, entre otras cosas, porque no es lo mismo imprimir una cantidad de billetes de 300 que imprimir una cantidad muy superior de billetes de 100. Y esto era fundamentalmente un gran negocio para amigos del vicepresidente o para él indirectamente. Después de que nosotros empezamos con estas denuncias, ya siendo el vicepresidente de la Nación, es cuando la ex mujer de Van den Broeke se presenta en la justicia y dice que su ex marido es el testaferro de Vudú. Y obvio que a partir de ahí se ha dado toda una catarata de episodios que van demostrando, entre otras cosas, por ejemplo, que Vudú, él es dueño de un departamento donde Van den Broeke vive, o que a su vez la sociedad que pagó el levantamiento de la quiebra es dueña del departamento donde vive el propio Vudú. Entonces, hemos visto de qué manera se han ido acumulando pruebas en un mismo expediente que obviamente nos dan la razón. Esto es un gran negocio, un gran escándalo que hoy involucra nada menos que al vicepresidente de la Nación. ¿Cómo actúa el gobierno? Totalmente distinto a lo que ha hecho Dilma Rousseff en Brasil, que es ante sospecha de corrupción, lo primero es apartar a los funcionarios corruptos. Acá se arma una estrategia para tapar. Y en el medio, y acá está el tema de la justicia, por eso decía, es muy importante analizar la justicia como garantía de no impunidad de los delincuentes, en este caso de los corruptos. Lo que se arma es toda una estrategia donde los primeros que terminan saltando son el fiscal de la causa, el juez de la causa y nada menos que el procurador general, que eran tres funcionarios que habían demostrado su voluntad de facilitar la investigación. Ellos lo que habían hecho era avanzar en una investigación que hoy, con el cambio del juez, el fiscal y el procurador por una procuradora también afín al gobierno, ha quedado prácticamente en la nada. Esto es sumamente grave. El episodio Vudú además tiene muchas otras implicancias porque en este caso también afecta a la división de poderes porque también el Congreso de la Nación, con estas mayorías absolutas que tiene el kirchnerismo, el oficialismo en la Cámara de Diputados, termina aprobando una ley, la ley de expropiación de Chicón, una ley inconstitucional, pero que sirve ¿para qué cosa? Para tapar.
Conclusión, estamos frente a un delito absolutamente impune, con una justicia prácticamente sometida a los intereses de este gobierno. Por suerte tenemos todavía jueces que se mantienen independientes, que tratan de defender. Los fallos de la Corte siguen siendo para nosotros fallos en muchos casos ejemplares. Nosotros seguimos reivindicando una Corte compuesta por jueces prestigiosos, pero este gobierno, que fueron ellos mismos quienes promovieron la designación de estos jueces, los tienen ahí en un cuadro de honor, porque lo que está claro es que no le hacen caso a ninguno de los fallos de la Corte. Tenemos una Corte de Justicia que ha sacado fallos ejemplares, el 82% a los jubilados, el saneamiento del riachuelo, la inconstitucionalidad de la ley de riesgos de trabajo, la reposición del procurador de la Corte de Santa Cruz, y podríamos nombrar varios. Sin embargo, tenemos un gobierno que desobedece los fallos del máximo Tribunal de Justicia. Esto es algo que no ocurre en ningún país del mundo. ¿Qué pasa en el Congreso de la Nación con los proyectos que ustedes presentan para que haya más justicia y transparencia? Bueno, por supuesto que el Congreso hoy es una oficina de protocolización, es funcional a los intereses de la Casa de Gobierno. Entonces está claro que acá ni siquiera los proyectos más importantes, yo apunto además que acabamos de terminar el periodo ordinario de sesiones y Argentina sigue siendo el único país de la región que no tiene una ley de acceso a la información pública. Esto es gravísimo, gravísimo. Sin embargo, lo intentamos en las últimas sesiones. Yo misma pedí el tratamiento preferencial para esa ley de acceso a la información pública y no la tenemos. Hay una mayoría automática, tan grave es la situación que ya no les importa ni siquiera si las cosas que están aprobando están bien o mal, solamente importa tener los números suficientes para levantar las manos y aprobarlo. Y eso pone desde luego a la justicia en una situación muy pero muy delicada. Ahora, cuando uno se pregunta qué cosa es lo que uno puede hacer frente a esto, y a veces la gente me para en la calle y dice, bueno, ¿pero qué es lo que están haciendo? Yo siempre le digo a todos, creo que lo importante es que cada ciudadano sepa que él es el que tiene el poder de cambiar las cosas con su voto. Nosotros podemos ofrecer la mejor alternativa política, pero quien tiene que tener la decisión de cambiar y volver a ser un país en el que se respeta la Constitución, la ley y la justicia es un poder independiente para garantizar los derechos de las personas, es el ciudadano en el momento que vota. Para seguir hablando de nuestro vicepresidente Amado Boudou, estuvimos con Nicolás Wieniawski, periodista que siguió muy de cerca el caso Chicone. Nico, ¿cómo estalla el escándalo Chicone? El primero en escribirlo, en dar a conocer de que Boudou tenía un interés en la imprenta, fue Jorge Asís en su blog. Yo seguí el tema y fui en Clarín el año pasado, a fines del año pasado, encontré la conexión entre Van den Broele. Primero en realidad publiqué notas sobre el tema y después en febrero, entre fines del año pasado y febrero, encontré la conexión real entre Van den Broele, que era el director de la empresa, y Boudou. Eso lo logré conseguir a través del testimonio de la ex mujer de Van den Broele, Laura Muñoz, que por suerte se animó a contar lo que sabía, que su esposo conocía a Núñez Carmona, el socio de Boudou, al propio Boudou, y ahí entonces ya hubo una confirmación total de que efectivamente esa imprenta, Chicone, que es la imprenta más importante del país, una fábrica de hacer billetes, para simplificarlo, estaba vinculada al vicepresidente. ¿Y de qué manera está involucrado Boudou? De un montón de maneras. En la causa judicial está investigado por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de dinero. Hay un montón de indicios que lo vinculan a Chicone, no solo que Van den Broele, su amigo, era el director de la empresa, sino que uno de los accionistas minoritarios de The Old Found, que controlaba también Chicone, Sergio Martínez, otro amigo de él, otro miembro del directorio de esa sociedad, fue Jorge Capirone, profesor en la Facultad de Economía con él, y después hay una acción concreta, directa, y que lo deja muy involucrado en la causa, que es que siendo ministro de Economía, firmó sin tener ninguna atribución para hacerlo, impulsó una moratoria para que Chicone pueda pagar una deuda multimillonaria que tenía con el fisco. Te digo que no tenía atribuciones porque efectivamente no las tenía, las moratorias las da la AFIP. Sí. Llamativamente el jefe de la AFIP, tal vez sabiendo la vinculación que tenía Boudou con la empresa y por alguna interna en el gobierno, le pide que deje por escrito que era él el que quería
darle la moratoria a Chicone. Bueno, Vudú lo hizo. Después se conocieron un montón de otras cosas, que Van den Brul, el director de la empresa, vivía en un departamento de Vudú, que la empresa le pagó pasajes al exterior al socio de Vudú y al hermano de Vudú. La verdad, todas cosas que lo dejan muy pegado con esta empresa. Y después, otras evidencias, todos los negocios que hizo Chicone, desde que la gente de Vudú llegó a la compañía, fueron gracias al Estado. Primero imprimieron las boletas electorales del Frente para la Victoria, de Cristina y de Vudú, y después imprimieron billetes a través de la Casa de la Moneda, justamente. La titular de la Casa de la Moneda se llama Katia Daura y es una funcionaria de Vudú. O sea, Vudú benefició a la empresa dándole una moratoria y después le dio trabajo a través de la Casa de Moneda. ¿Y por qué decidieron expropiarla? Yo creo que era tal el desastre administrativo que había ahí adentro y la plata que estaban poniendo, alguien estaba poniendo $1 millón por mes para mantener la empresa. La empresa además estaba haciendo mal su trabajo, imprimía mal los billetes, que además de todo, de los grandes líos que hicieron para rescatarla, después se dieron cuenta que las máquinas no funcionaban bien. Me parece que el gobierno decidió expropiarla para tapar por lo menos uno de los focos de conflicto, de que ya no siga saliendo información incluso judicial ahí, y tal vez, nunca se sabe, es una hipótesis judicial para ordenar los papeles internos que había ahí para borrar alguna evidencia. ¿Qué pasó con la conferencia de prensa que dio Vudú en el Senado? Con las denuncias que hizo, que después de eso se sacó el fiscal, el procurador. Sí, ellos fueron unos ataques más importantes, me parece, del Poder Ejecutivo en estos años de la democracia, del Poder Judicial. Vudú hizo denuncias, como vos decías, contra el fiscal, contra el juez, contra un directivo de la bolsa, Delmo Gavi, que dice que le pidió una coima para favorecer a la empresa Volt, que también tuvo un interés en Chicone, y también con el procurador Righi, lo denunció como que el estudio de Righi le había sugerido que lo contrate para hacerle un lobby judicial. No pasó nada con todo lo que hizo. El vicepresidente hizo denuncias gravísimas contra el jefe de los fiscales, contra un juez, contra un fiscal y contra directivos de la bolsa, y te digo, no pasó nada en el sentido judicial. Lo que denunció contra Righi fue desestimado, lo que denunció contra Gavi fue desestimado, pero el objetivo que tenía Vudú, que era político, lo consiguió porque con su embestida feroz terminó sacando al fiscal, el primer fiscal del caso Chicone, Rívolo. El juez Rafecas también se fue por algún manejo poco claro que estaba haciendo sobre la causa, así que la causa Chicone en 9 meses, porque empezó en febrero, estamos en noviembre, en 10, se llevó puesto a un fiscal, al jefe de los fiscales, a un juez. ¿Y ahora cómo está? La causa avanza, no avanza con la fuerza con la que avanzaba antes cuando estaba Rívolo, sumó la parte de enriquecimiento ilícito, pero la causa sigue su curso, ¿sí? De a poco se va juntando más evidencia. Seguimos en Gen TV y hemos visto cómo actúa la justicia, como es el caso del vicepresidente Amado Vudú, pero ahora vamos a ver cómo actúa la justicia en otro tema. Hoy es el 7D, llegó el famoso día. Estamos con Alejandro Pereira, él es abogado especialista en temas de comunicaciones, el candidato que propone el FAP para integrar el AFCA. Hola Alejandro, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Llegó el 7D, ¿y qué pasó? Nada. ¿Cómo que nada? No pasó nada. En definitiva es el intento del gobierno de construir una forma de definición de sus alcances de la norma, de cómo aplicarla, etcétera, que por la voracidad de la forma que pretende aplicarla, te encontrás que tiene una obsesión sobre 1 o 2 artículos, el resto de los artículos, si los aplica o no los aplica, da lo mismo. Y cuando eso se refiere exclusivamente a un marco normativo sobre intereses en juego, donde hay particulares, que los particulares se defienden o no se defienden, y si se defienden, algunos tienen mucho dinero para defenderse contratando estudios que defienden correctamente esos derechos, si no lo hacen en forma amateur, si no lo hacen en forma profesional, lo que te encontrás es que empezás a descubrir que la norma conlleva muchísimas contradicciones, que la norma en sí lleva contradicciones profundas, que la norma que a su vez se relaciona con la Constitución Nacional lleva contradicciones, que a su vez con el resto del plexo normativo, o sea, con el Código Civil, con el Código de Comercio, lleva muchas contradicciones,
Y todo esto que estamos hablando en la base de que hay gente que te lo plantea como una discusión de monopolio, oligopolio, cartelización, posición de dominante, que de eso se trata en términos de mercado y ley de mercado, etcétera. Cuando eso lo llevas al plano de la efectividad conducente, te encontrás que es muy difícil aplicarla, casi imposible en algunas situaciones, si no tenés voluntad de empezar a interpretar y arreglar seriamente lo que tenés que hacer. El Estado eso no lo hace espasmódicamente, o sea, es como la actitud que a veces se toma en alguna parte de la dirigencia cuando hay un hecho de violencia los domingos en el fútbol, el lunes siguiente te encontrás que modifican el Código Penal. Y con la ley de medios pasa lo mismo, o sea, depende de lo que digan o hagan las generadoras de opinión más importantes que la reacción del gobierno al otro día. Entonces, si te encontrás hoy, después de 3 años, que si yo te hago una referencia de... La gente cree que, por ejemplo, hay una sola acción judicial. Claro, y esto se aplica a ¿cuántos grupos? No, se le aplica a todos los medios de la Argentina, pero, por ejemplo, no existe una sola acción judicial. Existe una acción judicial que está en Jujuy, hay otra acción en Tucumán, hubo hasta julio del año pasado la DLB3 de Córdoba, que planteaba lo mismo. El grupo Vila Manzano hace referencia a 2 acciones, una de Estornel de San Juan que se le cayó y otra acción judicial del año 2001 en el juzgado 20, Secretaría 40 de Comercial de Capital. O sea, si vos empezás a mirar, no es uno, son muchos. Pero a su vez hay uno que tiene más relevancia porque el gobierno lo focaliza continuamente sobre ese, porque lo eligió como enemigo o porque cree que eso está así. Entonces, cuando vos empezás a aplicar la norma, te encontrás con problemas graves. Digo, qué sé yo, regularizar el espectro radioeléctrico de una ciudad como Chacabuco, por poner, o como, qué sé yo, no sé, Sierras Vallas, sí. No tiene que tener conflicto en términos de las licencias para otorgar a frecuencias moduladas, por ejemplo. Ahora, si vos lo querés resolver ese conflicto por la multiplicidad de que gente pretende ser titular de licencias en el AMBA o en Capital Federal o en Córdoba o en el Gran Rosario, ahí el Estado tiene que tomar una actitud proactiva para empezar a resolverlo. Ahora, en el resto del país lo tendría que resolver y no lo hizo ya en 3 años. Los que explotan una frecuencia modulada por un título que se le dio en el año entre el 90 y el 93, que llaman permisos precarios provisorios, hace 20 y pico, 30 años que están en el ejercicio de la actividad de la radiodifusión y no logran regularizar su situación por la propia ineficiencia del Estado. Que hasta el año 2009 podés decir que es culpa de la ley, de la dictadura y etcétera, etcétera, pero desde el año 2009 hasta la fecha por ineficiencia propia del organismo. ¿Pero no crees necesario que la Argentina necesite una nueva ley de medios? Sí, necesita una ley de medios. A ver, la Argentina no necesita una ley de medios como cualquier país del mundo que se maneje por el sistema continental romanista en lugar del common law norteamericano o inglés. O sea, necesitas una norma para regular un marco. Ahora, dentro de esa norma, por ejemplo, yo te llevo a situaciones concretas, digamos, a ver, un cable que solamente atiende la localidad de Tandil, o a ver, un caso, Villa de Carlos Paz, por poner un ejemplo, donde vos tenés un incumbente principal que es Cablevisión, uno potencial nuevo operador, DirecTV y 2 empresas más, que operan sobre Villa Carlos Paz. O sea, un porteño, ¿qué tiene que hacer en Córdoba y en especial en Villa de Carlos Paz para tomar decisiones sobre la licencia? Lo hace porque fue una decisión política de mantener esto dentro de la legislación federal. Sí, está bien. Pero lo hizo por una decisión política. Ahora, el desajuste que va cometiendo un señor sentado, o unos señores sentados en su Ipacha 765, sobre realidades que los tipos ni conocen en términos prácticos. Porque no conocen el pueblo, porque no saben ni por dónde, no saben la diferencia si San Antonio es la diferencia entre una cuadra o 5 kilómetros entre una localidad y otra. Para tomar decisiones, por ejemplo, con el cable. Con la frecuencia de modulado pasa más o menos lo mismo. O sea, aquellas que tienen un área de cobertura de 20 kilómetros, digamos, ¿para qué tiene que esperar su resolución en Buenos Aires si en realidad estamos resolviendo una cuestión de una radio que opera específicamente en la localidad de Chivilcoy, por poner un ejemplo? Con las AM tenés más problemas porque el área de cobertura estás hablando de entre 300, 400 kilómetros. Entonces ahí empezás a preguntarte por qué la Argentina mantiene el mismo criterio técnico desde el año 50, donde tenés que dar 4 isocanales, o sea, la gente lo puede mirar fácil, o sea, agarra Radio Colonia, que es 550,
La primer legal después de 550 es la 590, la segunda 630, o sea, es Continental, es Rivadavia, y así cada 4 megaciclos se van poniendo una radio licenciataria. La Argentina, por cuestiones técnicas, podría elegir un mecanismo que en lugar de hacerlo cada 4, significa que lo puede hacer cada 2 megaciclos. Eso significa duplicar el espectro radioeléctrico y empezar a resolver las cuestiones de las licencias de los que no tienen. Radio Argentina o las que tenían algún tipo de dificultad para obtener la licencia. Y en televisión, ni hablar. La Argentina tiene en Capital Federal los canales autorizados 7, 9, 11 y 13, más una medida judicial que terminó en una autorización que es el canal 4, el 2 que lo trajeron de La Plata a Capital, que estaba prohibido, digamos. Pero eso es en la banda de VHF. En la banda de VHF podría empezar a resolver las cuestiones otorgando nuevos titulares. Y con el cable pasa lo mismo. El cable es, todo el mundo mantiene una posición dominante Cablevisión, lo cual es cierto, en algunas situaciones es así, y tenés que resolverlo. Pero es un servicio en competencia. En la Ciudad de Buenos Aires había 5 cables. Estaba Buenos Aires Cable, BCC, Cable Mundo, Cablevisión, Multicanal, digo. Y hoy en Buenos Aires vos te encontrás a Telecentro y a Cablevisión. O sea, si vos quisieras empezar a descomprimir en términos de mercado, que es lo que tenés que hacer, te vas a encontrar que lo podrían hacer es otorgar nuevas licencias. Y otorgando nuevas licencias hay nuevos operadores, cosa que no hacen. Alejandro, para ir redondeando, ¿cómo sigue esta pelea del Grupo Clarín y el gobierno? Porque se extendió la medida cautelar, el gobierno apeló al fallo. ¿Cómo sigue? A ver, si me dejo llevar por lo que escuché anoche en un programa del presidente del AFCA, lo que pretende es suspender la obligación de ajustarse a la ley, digamos, del 161 para todo el sistema de radiodifusión argentino, que vencía, en realidad él decía hoy a las 24 horas, pero era el lunes a la mañana, ¿no? Pero bueno, salteando eso, lo que está manifestando es que no, que van a mantener ese criterio de reconocerla en definitiva, que es lo que más cómico de todo esto, es entre la guerra de los Rossi que vamos viviendo todos los que estamos afuera de esa discusión, le reconoce uno al otro que en realidad es la acción que, digamos, la medida judicial que se dictó, que critica, la reconoce y la eleva el propio gobierno al reconocerle la acción de clase al Grupo Clarín, diciendo que lo que el Grupo Clarín resolvió por su petición a través de la orden judicial beneficie a todos los grupos de la Argentina, para que ellos no tengan la obligación de presentar los procesos de adecuación que debieron haberlo presentado el 28 de diciembre del 2011 y que no lo hicieron. Entonces ahí nos vamos a encontrar que ni la presentación del EV3, ni del Grupo 1, ni de Telefónica, ni de Telecentro, ninguno de los grupos tiene la obligación de mantenerlo. Si sacan esa resolución, mantendrían este estado casi latente, digamos, hasta que se resuelva judicialmente esta posición. Entonces, el gobierno, que tanto lo critica al grupo, termina reconociéndole en el grupo la acción de clase que benefició a todos. Y sería bueno es un gran tema para seguir analizando. Nos quedamos ya sin tiempo, tenemos que ir finalizando. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes a las 20 horas en un nuevo programa de Gen TV. Que tengan un buen fin de semana.